Buenas tardes, buenas. A ver, vamos a continuar entonces. A ver. A ver, vamos a continuar desde donde nos quedamos en la clase anterior. Vamos a seguir observando acerca de lo que es el procesamiento de encurtidos. Así que voy a pedir su ayuda, por favor. Stephanie, ¿puedes comenzar, por favor? Y profesor, principales técnicas empleadas en la elaboración de encurtidos. Clasificación y calificación de materias primas. La calificación establece si un material es apto o no para prácticas físicas como tamaño, color, madurez, ausencia de manchas o defectos, simetría, textura, ausencia de daños por mohos, aromas, son ejemplos de propiedades que se toman en cuenta. Ok, muchas gracias. Bueno, básicamente cuando hablamos de, en este caso de clasificación y calificación, se verá el, el poder evaluar de forma organoléptica, utilizando nuestros sentidos, pero también determinar de esa manera ciertas características, ciertas cualidades, para saber si es que el producto, si es que la materia prima está en buenas condiciones, en buen estado, según los parámetros que nos indican, tamaño, color, madurez, y también ciertas características como el tema de manchas y efectos, que básicamente se da porque la materia prima ha sufrido algún tipo de ataque microbiano o algún tipo de ataque eh, de insectos o entomológicos, si es que se quiere hablar de forma más técnica. Recordemos también que algunos aspectos organolépticos, según estas características, especialmente las últimas acerca de manchas y efectos, también incluye un tipo de análisis microbiológico, por decirlo así, indirecto, ya que si observamos ciertas, ciertas manchas, posiblemente, dependiendo de las características de las manchas, dependiendo de las formas o dependiendo también del color, uno podrá decir, bueno, esto tiene mohos, o de repente dirá, esto tiene hongos, o bacterias quizá, ¿no? Entonces, también, si no tiene una calidad microbiológica aceptable, si se va a procesar, no vamos a obtener un producto em, con los estándares de calidad que requerimos. Recordemos que para tener productos terminados de calidad, necesitamos también materias primas, insumos, envases de calidad. Ahora, cuando hablamos también de clasificación y de calificación, también podemos relacionarlo con lo que es la selección y clasificación que conocemos, donde la selección es separar lo bueno de lo malo, lo adecuado de lo inadecuado, lo que es inocuo de lo que no es inocuo, lo que está de acuerdo a los parámetros de inocuidad y aquellos que están contaminados. Y cuando hablamos de una
clasificación propiamente dicha, hablaremos de poder organizar o agrupar los productos de acuerdo a sus características. A ver, vamos a continuar con Ana, por favor. Desde relación, madurez y calidad, profesor. Sí. Ya. Los jugos pueden tener diferentes calidades de acuerdo a la relación entre sólidos, solubles y acidez. Esta relación es utilizada por agrónomos o agrozootecnistas para saber cuánto el producto sobre el que se desea trabajar. Este es un estado de madurez adecuado para cosechar y procesado, y se lo conoce como relación de madurez. Al momento de emplear una técnica artesanal, debemos que no estamos exentos de errores y al procurar elaborar encurtidos los menos. Hasta ahí quedé, profesor. Continúa, por favor. Industriales posibles. Debemos tener, Dairo, por favor, tener muy en cuenta la relación de madurez con el fin de verificar modificaciones artificiales, solo aprovechando las virtudes de los productos empleados. Sin duda, la recolección de materia prima debe hacerse cuando antes se consiga la madurez. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces acá cuando hablamos de lo que es la madurez y, y hablando también de lo que de lo que es el jugo, básicamente, cuando hablamos de jugo lo podemos relacionar siempre con frutas, que son mucho más suculentas. En este caso también se puede hablar de jugo, pero ya no hablaremos tanto de la parte preponderante que son los azúcares, sino hablaremos un poco más acerca de lo que son los minerales y acerca de lo que son las vitaminas y otros nutrientes más. Lo que sí la acidez también van a haber algunas hortalizas que van a tener más acidez que otras, pero por lo general las hortalizas no tienen tanta acidez. Ahora, el tema de la madurez también se va a observar mucho en el tema de la coloración, lo cual también, si hablamos de encurtidos y la utilización de frascos de vidrio, van a favorecer en el tema de que sea más atractivo. Incluso también la coloración implica cierta generación de otras vitaminas, de otros nutrientes y la degradación de otros componentes. La calidad en función de la madurez de todas maneras va a ser importante porque esto también va a determinar cierta textura eh, en los tejidos, en las propias hortalizas, la misma madurez. Porque si es que hablamos de líquidos de cobertura o líquidos de gobiernos ácidos, o hablamos de tratamientos térmicos, necesitamos obviamente una textura, una, una calidad de tejido de las hortalizas que sea el adecuado, que pueda resistir también altas temperaturas y también la acción del medio ácido al cual se va a someter, porque estamos hablando de encurtidos y ya habíamos dicho anteriormente que generalmente se ve lo del tema de medios ácidos. A ver, entonces, muchas gracias. Vamos a seguir continuando con la lectura. Ahora creo que entra Nayeli, por favor. Cualidades organolépticas. Muchas
hortalizas, frutas y verduras que encontramos en mercados provienen de cosechas ya industrializadas, que son concebidas de una forma más artificial, influyendo esto en el color, tamaño y sabor. En la actualidad, la ciudad de Cuenca y el Austro entero gozan de producciones a menor escala, pero atractivamente considerados como cosechas orgánicas que evitan el uso de pesticidas o peor aún, transgénicos. El resultado Continúa. pasas tú. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, a ver. Elmer, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor. ¿Lo leo de nuevo o continuando? Continúa desde donde se ha quedado. El resultado de... Sí. El resultado de este tipo de cosechas darán productos quizás menos atractivos desde el punto de vista comercial, pero sin duda gozan de muy buena fama en el medio gastronómico popular, al ser considerados del mejor sabor, aroma y sobre todo más sanos. Ahí nada más se observa, profesor. Ya, ok, muchísimas gracias. A ver, acá nuevamente hace énfasis en lo que son ciertas características organolépticas que ya se habían visto antes. Y también menciona algo acerca de lo que es artificial, ¿no? Que por lo general, si hablamos de algo industrializado, si hablamos de artificial, quizás se podría entender el uso de ciertos insumos sintéticos, pero en el tema de lo que son todos los productos agroalimentarios, tenemos también la posibilidad de poder utilizar insumos que sean netamente orgánicos, como acá también menciona la tendencia que hay, y sobre todo en estos últimos años, por considerar que estos son mucho más saludables y además también tienen otros tipos de beneficios. Sin embargo, hay que sopesar en este caso el tema de lo que es orgánico también implica, de momento, em, a veces también más costo. Pero ya si podemos enfocar un poco más el tema alimentario, también el tema de la salud, entonces veremos que lo más importante es una alimentación saludable y de esa manera también poder dar una alternativa para que el consumidor tenga una calidad de vida adecuada y que no esté consumiendo de repente pesticidas y no esté consumiendo contaminantes. Mucho se da en lo que es la agricultura convencional, en realidad. A ver. ¿Puedes continuar, por favor, Fiorella? Este tipo de productos orgánicos son los que mayormente se prefieren para la elaboración
de los encurtidos artesanales típicos cuencanos. Lavado en frío 20. Sí, continúa, por favor. 20 grados. A pesar de que se mantenga un control en los primeros pasos de cada proceso, es ineludible el lavado, como parte fundamental previa a la elaboración de encurtidos. El fin es eliminar todo residuo que pueda comprometer la higiene del producto a trabajar, así como malos olores o partes innecesarias como hojas, capas, tallos o cáscaras. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de lo que es el lavado, aquí tenemos una foto, o bueno, unas fotos donde podemos apreciar un lavado, ¿no? Que no es nada del otro mundo, que creo que todos lo entendemos con solo mirar la foto. No hay mucho que explicar aquí. A ver, continúa por favor, Flavia. Sí, profesor. Pelado y cortado de verduras y hortalizas. Los aspectos externos del vegetal, cuando son conservados enteros o en pedazos con ciertas formas particulares, inciden en la presentación y por ende en la comercialización del producto, por lo que la mayoría de los vegetales que se procesan enteros o por pedazos tienen que ser pelados. Hablamos de las elaboraciones autóctonas de una región en particular y de un tipo de cocina artesanal. La piel no necesariamente son una parte comestible. Frecuentemente su presencia cambia el resultado final de un encurtido por ser dura, fibrosa, amarga, etc. Por esta razón, su eliminación asegura un sabor más refinado en el resultado final. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de pelado y cortado hablaremos de lo que es la eliminación de las partes no comestibles de las materias primas, básicamente. Y creo que ya conocemos cuáles son cuando hablamos de las pepitas, cuando hablamos del carozo o cuando hablamos de lo que es el corazón o cuando hablamos también de lo que es la piel o cutícula o cáscara y también cuando hablamos del pedúnculo o también de las brácteas, si es que hablamos en el caso de las alcachofas, por ejemplo. A ver. Continúa, por favor, Daniela. ¿Desde qué parte, profesor? La parte visual. La parte visual del encurtido es muy importante para apreciar las texturas, la combinación de colores, las formas del producto, así como las distintas. Ya, ya no veo más. Continúa. Especies utilizadas. Una combinación adecuada de estas características pueden incidir mucho más en la atención de un consumidor o comensal. Y, y aunque no se recomienda trabajar con productos enteros, existen alternativas de productos de tamaño pequeño, como lo veíamos en la etapa de recolección, como rábanos, zanahorias, cebollitas, chalotes, zucchini, etcétera, que nos permiten esta alternativa de uso, que resulta muy atractiva, incluso para niños. Ok, muy bien. Muy bien. A ver, entonces, aquí también menciona un poco de lo que es el tema de la parte visual de lo que es el encurtido. Y también, aparte del tema de lo que es el troceado, se entiende que el troceado o el cortado se refiere más a aquellas hortalizas o aquellas materias primas que son de un tamaño
bastante considerable. Pero también está la otra opción de no utilizar materias primas demasiado grandes, sino también utilizar pequeñas materias primas de pequeñas dimensiones. Continúa, por favor, Leti. A temperaturas altas, pero por sobre los 75 grados Celsius. Estas se ven drásticamente perjudicadas por efecto de desnaturalización. Por eso los tratamientos térmicos por sobre los 70 grados Celsius son siempre recomendables. Continúo. Sí, por favor. Escaldado. En el proceso se debe aplicar a muchos de los ingredientes empleados de la técnica más intenso. Su objetivo es dar una precocción de los alimentos con gelatización de almidón y proteínas. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí entonces vemos dos tipos de momentos o dos tipos de etapas o dos tipos de situaciones también que se podría decir, porque tenemos por un lado la inactivación enzimática y por otro lado el escaldado. Si bien pareciera que se puede tratar como dos etapas diferentes, también podríamos considerarlo como dos partes de una sola etapa. Si hablamos de un tratamiento térmico, considerando que está por encima de los 70 grados Celsius, porque ese es el requisito que nos da, ¿no? O ese es el parámetro que nos da. Ahora, también recordemos que el escaldado no solamente va a afectar a lo que son los tejidos o el tema de la firmeza de las materias primas, porque va a ir, porque el escaldado, una de sus funciones es ablandar, ablandar tejidos. Poder reducir también un poco la carga microbiana y poder realzar o fijar ciertos colores, sobre todo los colores relacionados con la clorofila, es decir, los colores verdes. Pero aquí nos habla también acerca de otros efectos que ya van orientados a componentes específicos como son los almidones y también las proteínas. A ver, ¿puedes continuar, Maricielo, por favor? Ya, profesor. Esta precocción prepara dichos productos para un mejor resultado del encurtido, tanto en textura como sabor, inhibe sabores amargos, así como texturas duras. ¿Hasta ahí o hay más? Continúa, por favor. A ver, o si no, hasta ahí está bien, Maricielo. Después ya, Ya, después profesor. tu participación. Bueno, acá vemos una foto que creo que es bastante sencillo de poder entender cómo es que se da el escaldado de una forma bastante convencional. También se pueden dar escaldados utilizando vapor de agua, pero lo más convencional o lo más tradicional es utilizando como fluido el agua, o como medio el agua. Elfer, ¿podrías continuar, por favor?
Alexis, por favor, creo que Elfer tiene problemas con su micrófono. ¿Profesor, me escucha? Escucho. Ventajas en el escaldado. Entre las principales ventajas tenemos 3.5. Exterminación de la mayoría de microorganismos, en especial en forma vegetativa, lo que contribuye a la conservación más íntegra del producto. 3.5.1.2. Los tejidos de frutas, verduras y hortalizas se ablandan, siendo así más manejable y por lo mismo más frágiles y delicadas. 1.3. Se disminuye el volumen de las porciones debido a la eliminación del aire comprimido en los tejidos y el desprendimiento parcial de agua, lo cual facilita elaboraciones más compactas. Gracias. Muy bien, entonces acá vemos algunas ventajas que son más o menos las que ya hemos hablado muchas veces anteriormente. Ahora vamos a continuar. Luis, puedes continuar. A ver, ¿dónde está por acá? Luis, digo, Alexis, por favor, ¿puedes continuar? Aumenta la penetrabilidad de las membranas celulares, aprovechando de forma eficaz las soluciones y elementos aromáticos de cada elaboración. Se eliminan componentes que puedan dar sabor amargos o astringentes. Página 49 y 40. Las ventajas del escaldado. Anteriormente citado es útil, pero el escalado presenta también problemas para los materiales y son. Listo, muchas gracias, Alexis. Gracias. A ver, entonces aquí ya se han manifestado cuáles son las ventajas para el escaldado, entonces ahora vamos a ver las desventajas. ¿Puedes continuar, Stephanie? Sí, profesor. Desventajas del escaldado. Lo anteriormente citado es útil, pero el escaldado presenta también problemas para los materiales y son: se lixivian componentes de alto valor nutritivo solubles en agua, como azúcares, leguminosas, sales minerales. Más aún, si se realiza escaldado directo en agua hirviendo, es por ello que se prefiere el vapor. 2. Se destruyen vitaminas termolábiles, como vitamina C, que se oxida rápidamente en agua caliente. Punto 3. Disminución de color. El color verde de los vegetales. ¿Puedes terminar, por favor? Sí, perdón. Aunque se ha observado, no, perdón. Punto 3, disminución de color, todo el color verde de los vegetales. Aunque se ha observado que el escaldado a 77 grados centígrados retiene el verde natural. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces acá vemos claramente que el escaldado tiene, aparte de tener
ventajas, también se pueden observar ciertas desventajas. Y muchas de ellas van orientados con la pérdida de componentes nutricionales. Aquí en el punto 1 o la primera desventaja se observa la palabra lixiviar o bueno, dice lixivian, pero en realidad tiene que ver con lixiviar, con lixiviación. Y esta palabra quizá puede ser nueva, si es que no recuerdan lo que hemos visto anteriormente, quizá, pero la lixiviación es la salida de un componente, por lo general un componente líquido, proveniente de un cuerpo sólido. Eso es lixiviación. Entonces, ¿cómo lo podemos entender esto? Si ustedes colocan dentro de una olla con agua a hervir, por ejemplo, vainitas, ponen vainitas, lo van a hervir y luego van a ver que posiblemente esa agua va a tener una coloración media amarillenta. ¿Alguno de ustedes ha cocinado vainitas alguna vez? O de repente arvejitas, o incluso también zanahorias. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, esa agua va a tener una coloración. Va a tener una coloración distinta. Entonces, ahí se puede entender cómo es que se da la lixiviación, porque el solo hecho de cambiar de color quiere decir, algo ha salido de la zanahoria o de la arveja o de la vainita hacia el agua. Entonces, eso se llama también lixiviar. La eliminación o la salida de componentes de un cuerpo sólido hacia un medio líquido. Se verifica un poco de esa manera. Y luego cuando hablamos de vitaminas termolábiles, hablaremos de vitaminas que son sensibles al calor. Termolábil quiere decir que son sensibles al calor, que se deterioran en presencia de calor. En este caso se menciona a la vitamina C. Y luego, bueno, el tema muchas veces, cuando lo referimos también al color, porque si se dan cuenta ustedes mismos, por ejemplo, cuando se preparan ciertas hortalizas, también como que algunas pueden tener un color intenso al inicio, pero después como que baja la intensidad. Sin embargo, hay otros que sí se realza un poco el color, o por lo menos lo fijan para evitar que se oxide más adelante. A ver. Continuamos. Elmer, por favor, ¿puedes continuar? Sí. Formulación. Esta es la base que transformará a un producto común como No se te entiende muy bien, Elmer. ¿No escucha bien, profesor? No se ha escuchado bien. Ya, profesor, lo leo de nuevo. Por favor. Formulación del líquido de gobierno. Esta es la base que transformará a un producto común en un encurtido, a través de medios acidificados obtenido con ácido acético. Comúnmente el vinagre se usa como el principal medio de preservación de vegetales, incluso carnes. Ok, Ahí nada más, muchas gracias. Muy bien.
Entonces, aquí ya nos está hablando de la elaboración del líquido de gobierno, que va a tener mucha importancia. En este caso menciona el ácido acético. Si hablamos, por ejemplo, les había hablado del vinagre, ¿no? Si hablamos del vinagre, el vinagre es una disolución, o bueno, es una dilución del ácido acético, es decir, que va a contener una concentración de ácido acético, pero bastante baja, porque ha sido diluido o se encuentra en dilución. Pero en este caso, cuando utilizamos los vinagres que contienen ácido acético, son elaborados de forma natural, por lo que también la concentración no es muy alta, no es tan alta. A ver. ¿Puedes continuar, por favor, Anayeli? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Sin embargo, podemos, a partir de ahí, ¿verdad, profesor? Sí. Ok. Sin embargo, podemos agrupar en tres grupos la elaboración de los encurtidos: ácidos, dulces y variantes con especies. Los de bajo acidez gozan de la predilección de los consumidores, débilmente ácidos de 0,4 a 0,5% de ácido acético y normales de 0,9 a 0,6 a 0,9%. Para facilitar el proceso de conservación y mejorar el sabor, se añade de 10 a 12% de sal al líquido de gobierno que se utiliza para sumergir los alimentos. También se puede incluir azúcar al gusto. La efectividad del vinagre en la conservación de los vegetales se logra cuando se alcanza una concentración final del ácido entre de 2 a 3% en la conserva. ¿Continúo, profesor? Sí, por favor. Los condimentos y aromatizantes a emplear dependen también del gusto de los consumidores. Es posible usar plantas aromáticas de condimento frescas o especias secas producidas en el huerto, como orégano, culantro. Profesor, ya no logro visualizar más. A ver, ahí. Ya. A ver, es posible usar plantas aromáticas de condimentos frescos o especias secas producidas en el huerto familiar, como el orégano, culantro, albahaca, semillas de mostaza, eneldo, jengibre, ají picante, ajo, romero y otras. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces lo que vemos ahí también es la, la separación o la diversidad de ciertos tipos de líquidos de gobierno, ya sean ácidos, dulces o también algunos líquidos de gobiernos que van a tener ciertas tonalidades o ciertos sabores asociados a lo que son las especias. Disculpen, aquí debería decir especias. Y cuando hablamos de especias, vamos a hablar acerca de lo que es el romero, lo que es el laurel, lo que es la pimienta, clavo de olor, etc. Ahora también entendamos que al tener un medio ácido, de todas maneras la materia prima va a tender a absorber también ese líquido de gobierno. Eso quiere decir que la materia prima que va a estar dentro va a acidificarse. No se va a acidificar tanto como el líquido de gobierno, pero va a acidificarse hasta una concentración determinada. A ver. Continúa, por favor, Maricielo. Ya.
Es importante señalar que el ácido acético del vinagre, componente básico de las conservas de vegetales encurtidos, ataca o reacciona con los metales, tales como los recipientes de cobre, hierro, latón y otros. Por lo tanto, para preparar y calentar soluciones de vinagre, deben utilizarse materiales de cristal, enmaltados o de acero inoxidable. Asimismo, los utensilios de cocina, tales como cuchillos, cucharas y otros, deben ser resistentes al ataque de los ácidos. Gracias. Ok, muchas gracias. A ver, aquí hay algo también importante porque nos advierte, si bien la acidez, el uso de vinagre o el uso de especias también va, o el uso de solutos o sales o azúcares, va a brindar ciertos obstáculos para el crecimiento, para el desarrollo de ciertos microorganismos contaminantes y que deterioran a los alimentos. También el propio medio ácido, sobre todo, va a, va a deteriorar ciertos materiales, sobre todo cuando hablamos de lo que son las hojalatas, lo que es el latón, y también ciertos utensilios metálicos. Por ello es que nuevamente se utilizan materiales de cristal o envases de vidrio, que sería lo mismo. Y también sería recomendable utilizar envases de acero inoxidable. Sin embargo, el acero inoxidable como envase no sería viable por su alto costo, pero sí para utensilios sería bastante beneficioso. A ver. Continúa, por favor, Leti. Leti, ¿me escuchas? Creo que Leti no está. Entonces continuamos. Profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Leti? Profesor, tuve problemas de conexión y me salí y volví a ingresar. Ah, ya. Recién ¿Puedes ingreso. continuar? 3.7, ¿verdad? Sí. Ya, profesor. Esterilización artesanal de envases. Siempre se recomienda trabajar con envases de buen estado, que puedan lavarse con facilidad, que puedan cerrar de forma segura. Los mismos pueden esterilizarse con horno o agua hirviendo. Ok, muchas gracias. Gracias, Leti. A ver, en este caso, de esterilización, vamos a hablar acerca de una desinfección bastante eficiente, sobre todo cuando hablamos del agua hirviendo. A ver. Continúa, por favor. Ana. Sí, profesor. Mediante agua hirviendo, colocamos una rejilla en el fondo de una cacerola sobre la rejilla y los cubrimos completamente con agua y llevamos a ebullición para mantener por un lapso de 10 a 20 minutos. Las tapas y gomas deben permanecer por un periodo más corto en el agua para evitar daños y deformidades en los mismos. Cumplido el periodo, se sacan los envases y se los deja escurrir boca abajo
para posteriormente ser colocados sobre una bandeja y dejarlo secar dentro de un horno frío de preferencia. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí lo que se va a poder entender es que los materiales que se van a poder desinfectar básicamente son los envases de vidrio por su resistencia. También se pueden desinfectar metales, algunos utensilios de metal, pero si hablamos de repente de tapas o hablamos de de otros materiales que pueden ser de goma, pueden ser plásticos, hay que tener bastante cuidado, ya que la alta temperatura por un periodo largo de tiempo, si hablamos de 10-20 minutos, pueden deformarlos. Entonces, lo más recomendable sería tratar de realizar una desinfección de otra manera o, en todo caso, utilizando un periodo de tiempo más corto. Ahí vemos una foto de cómo se realiza una desinfección o una esterilización que es bastante sencilla, solamente que siempre la recomendación de utilizar guantes, siempre tratar de evitar manipular los objetos calientes con las manos desnudas. ¿Puedes continuar, por favor, Fiorella? Secado por horno. Se precalienta el horno a 160 grados centígrados. Se disponen los tarros y tapas resistentes al calor sobre las bandejas y se deja calentar durante 10 minutos. Después de retirarlos, dejar enfriar y llenarlos con la mezcla y el producto deseado y tapar. A medida que los encurtidos se enfrían, se va formando un vacío en el envase que ayuda a conservarlo. Ok, gracias. Muy bien, entonces siempre recordemos que cuando se da un lavado o se da una esterilización con agua, pueden quedar restos de humedad, por lo que se recomienda utilizar un horno que no usa agua, sino utiliza vapor y por lo general vapor seco, o una corriente de viento a alta temperatura, igual seco, para poder eh, eliminar el agua sobrante que pueda haber en las paredes internas y externas de envases y tapas, sobre todo si hablamos de tapas metálicas. Continúa, por favor, Daniela. Llenado de envases. Por lo general, el envase se llena hasta cubrir aproximadamente las 2/3 partes, dejando los espacios de cabeza de 1 hasta 2 centímetros. Así, si el vinagre contiene 5% de acidez, la acidez final de la conserva será 2% aproximadamente. En este caso, la acidez final será baja y es conveniente aunque se adicione sal. Someter la conserva a esterilización en baño de agua hirviendo durante 10 a 15 minutos, en dependencia del tamaño del envase. No se aconsejan envases grandes para la conservación de vegetales en ácidos. El aire contenido entre los vegetales al añadir el vinagre de relleno debe eliminarse, lo que se realiza moviendo los envases con ayuda de un cuchillo de mesa de acero inoxidable. Esto facilita mantener las condiciones anaerobias sin oxígeno en los envases y evita el crecimiento de hongos, que es el defecto principal de las conservas de vegetales encurtidos cuando no se logra la hermeticidad ni la ausencia de oxígeno. ¿Puedes continuar?
La mayoría de los vegetales que se conservan en vinagre se escaldan antes de envasarlos. El tiempo varía de acuerdo con las características y textura de los vegetales. Se procura no cocinarlos o ablandarlos demasiado y enfriarlos rápidamente con agua corriente para evitar el crecimiento de los microorganismos residuales. Ok, muchas gracias. A ver, aquí en este caso, a ver, cuando hablamos del llenado de envases, en primer lugar hablamos de lo que es el porcentaje del volumen de llenado, que lo que indica aquí en este material es 2/3 de todo el volumen. Ahora, nos habla de un espacio de cabeza, que debe ser entre 1 y 2 centímetros. Entendamos que por espacio de cabeza va a ser la distancia desde el filo de la boca del frasco hasta el fondo. Entonces, toda esa vertical que va a describir, solamente el espacio de cabeza va a ser la primera parte. Muchas veces el espacio de cabeza podría ser únicamente la parte del hilo, es decir, donde se va a enroscar la tapa del frasco. Muchas veces es eso. A veces como que se prolonga un poquito y baja a los hombros, que es ya la parte donde empieza a ancharse un poco el frasco. Ahora también, bueno, menciona acá un tema que ya les había dicho, del tema de la acidez, que no necesariamente la materia prima acondicionada va a alcanzar la acidez del líquido de gobierno, sino va a ser menos. Luego habla un poco acerca de la esterilización, que ya habíamos hablado, utilizando agua. Pero acá en este caso de una esterilización, pero ya cuando se llena el envase, cuando se cierra el envase. Es decir, una esterilización con agua hirviendo, pero de forma externa. Algo importante también que menciono aquí es el tema de lo que es el tratamiento. El tratamiento que se le da a estas conservas, que es el tema del enfriado, que ya habíamos visto anteriormente, o ya les había mencionado, que para lograr un mejor efecto en cuanto a lo que es la destrucción o la reducción de microorganismos dentro de los alimentos, es realizar el tratamiento térmico y también tratar de reducir la temperatura de inmediato. Entonces así le damos un shock térmico y evitamos la proliferación de microorganismos que puedan haber quedado y que ahí se menciona mucho lo que es los microorganismos residuales. A ver. Continuemos. Nayeli, por favor, puedes continuar. Nayeli. A ver, entonces, Elfer, ¿puedes leer, por favor? El ajuste perfecto, lo que me parece, profesor. Cierre de envase. Ya, ahora me parece. Sí, ya me pareció. Cierre de avances.
Esta parte del proceso determina si el producto está totalmente aislado del ambiente que lo rodea. Caso contrario, los alimentos se verían sometidos al ataque de microorganismos ambientales a cambios químicos por la acción de sustancias como el oxígeno atmosférico. El ajuste perfecto. Avances de vidrio y etapa metal se utilizan con frecuencia. Resulta claro que el ajuste perfecto o la hermeticidad del cierre puede conseguirse por igual si se trata de un envase de hojalata o de vidrio. Por otra parte, la hermeticidad depende de gran medida de la correcta aplicación del material empatante de las tapas de hojalata. Ok, Elfer, muchas gracias. Muy bien. Flavia, ¿se entiende cuando se habla de material empatante o qué entiendes tú por material empatante? Flavia. Flavia está ahí o ya se fue. Profesor, no tengo mucho conocimiento sobre ese término. ¿Me podría decir, por favor? Ah, ya, muy bien. A ver, Flavia, ¿te acuerdas cuando hablé del plastisol? ¿Te acuerdas un poco? Sí, profesor. Ya, ¿te acuerdas lo que dije algo acerca del plastisol? Flavia. No mucho, profesor. O sea, sí Mm, recuerdo que va a tocar ese tema, pero no recuerdo bien. ya, ¿y te acuerdas qué era el plastisol? Es decir, yo mostré un dibujo, una imagen. ¿Te acuerdas qué era? ¿O qué mostré? Como una mezcla, creo que era, profesor. ¿Que se encontraba dónde? Si no te acuerdas, lo explicamos. Sí, por favor. Muy bien. A ver, cuando hablamos acá del material empatante, uno de ellos podemos enumerar al plastisol. Y el plastisol es un material que se encuentra en la parte interior de las tapas metálicas que van a cerrar, o se van a enroscar con la boca de los frascos de vidrio. ¿Y por qué hablo del plastisol como material empatante? Porque este material va a tomar la forma o se va a amoldar. Es decir, cuando cerramos una tapa, y ustedes seguramente tendrán en sus casas por lo menos un par de frascos, seguramente tendrán, se darán cuenta que también dentro, en la parte interna, hay todo hay todo un área, hay todo un área como que describiera como que describiera una circunferencia que por lo general es de color blanco, que entra en contacto con este filo de esta boca. Y también se puede ver ciertas marcas, y esas marcas van
esas marcas se entiende o da a saber que la boca del frasco ha entrado en contacto y este material ha cedido y como que se ajusta. Por esa razón es que cuando hablamos de cierre de envases o cuando hablamos de ajuste perfecto, el Plastisol va a permitir que ese envase sea hermético, porque si no se moldara, no se ajustara, entonces lo más probable es que pueda por ahí filtrarse aire y en ese aire pueda arrastrar microorganismos y eso afectaría a la conserva. Ahora, en el tema de las tapas de hojalata, o de los envases de hojalata, también ocurre algo muy similar, porque en las tapas de hojalata también va a encontrarse un material empatante, un material sellante, similar al Plastisol, pero de otra coloración, que al momento del cerrado también va a permitir que se amolde a estos dobleces, a estos cierres, y no permita que haya algún tipo de abertura, algún tipo de fuga. ¿Se pudo entender esta explicación? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ok. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ya, ok. A ver, vamos a leer aquí algo pequeño y luego vamos a continuar. A ver, Flavia, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. 4.4 Evolución del encurtido. Si bien los encurtidos o picles eran frecuentes elaboraciones caseras que se realizaban en épocas definidas de cosecha para evitar la descomposición de sus ingredientes y que con el tiempo se servían como aderezos o abrebocas antes o durante comelonas y festejos, hoy se han vuelto elaboraciones casi comunes, presentes en supermercados modernos, ocupando un lugar en los corredores de conservas, aliños, salsas, aceites y vinagres de todo tipo. Ok. Muy bien, entonces, los encurtidos anteriormente se utilizaban mucho como aperitivos, por eso habla de abrebocas, pero con el tiempo también han tomado otro tipo de importancia, tomado otro tipo de importancia. A ver, vamos a ver si podemos observar algo por aquí. A ver, vamos a chequear un poco algunos ejemplos de los encurtidos. A ver, por ejemplo, aquí vemos en una foto una variedad de encurtidos, como ustedes pueden observar. Eh, hablamos de variedad tanto en el formato del envase, así como en el contenido del producto, porque evidentemente diremos, mira, hay diferentes materias primas que se utilizan para estos encurtidos. Y también diremos, bueno, también hay frascos de vidrio que son más pequeños y otros que son un poco más grandes o con más capacidad de volumen. Y aquí los podemos ver un poquito más de cerca y también poder diferenciar donde unos tienen más variedad de materias primas y otros posiblemente hablamos de
de un solo tipo de materia prima. Muchos resaltan esta diferencia por la diversidad de colores que se ven en los encurtidos. Esto es parte también del atractivo de lo que son los encurtidos. Solo que vamos a ver luego una diferencia con las siguientes fotos, donde vamos a ver no solamente la diferencia en cuanto al formato de envase, donde acá muy probablemente sea un 370-17 o quizá un 570-17 posiblemente. Pero lo que va a radicar también la diferencia, aparte del formato, también será el contenido, que acá en este caso van a ser encurtidos. Aparte de ácidos, también serán encurtidos picantes, porque hablamos de ajíes. Hablamos de ajíes. No hablamos de pimientos, hablamos de ajíes. El pimiento, recordemos que es dulce, no pica. En cambio, los ajíes sí pican. Y también otra diferencia u otra mejora, por decirlo así, será la etiqueta, el uso de etiqueta para poder brindar la información al consumidor, al cliente. Entonces, hablaremos de un producto mucho más comercial. Asimismo, cuando hablamos de encurtidos, no solamente habíamos dicho que había un problema en cuanto al uso de los ácidos o en cuanto al uso del vinagre respecto a los envases de hojalata, ¿no? O envases de latón, pero esto no abarca los envases plásticos, por ejemplo. Entonces, los envases plásticos van a dar cierta resistencia al uso de lo que es el vinagre. En este caso, esta es una presentación de pimiento morrón, que es el pimiento que por lo general encontramos en los mercados, en una presentación de polietileno, porque este es plástico polietileno, de un grosor o de un espesor de lámina, un espesor de lámina mucho más gruesita, por decir eso, mucho más gruesito que las bolsas que de repente podemos tener en casa, ¿no? Y que para poder sellar estas bolsas se utiliza calor. Por eso se habla de empaques termosellables, que se necesita calor para poder sellarlos. Y en virtud de que, a fin de que la conserva pueda protegerse, pueda estar hermética y así tener mayor vida útil. Hay un detalle aquí que posiblemente se hayan dado cuenta, que esta presentación de 550 gramos nos menciona ahí un peso drenado. El peso drenado en este caso es de 275 gramos. Habíamos hablado anteriormente de lo que es el peso neto y el peso drenado. El peso neto habíamos dicho que era la materia prima, pero también el líquido de gobierno, si es que hablamos eh, pa- em, si hablamos netamente de una conserva así tal cual, ¿no? De una conserva genérica. Y que el peso drenado era solamente la materia prima, es decir, la diferencia de esto era el líquido de gobierno. En este caso, si restamos 550 con 275, la diferencia será también 275. Por ende, entenderemos que la cantidad de materia prima es de 275, porque habla del peso drenado, pero también la cantidad de líquido de gobierno será 275 gramos. Como diríamos en el argot criollo, mitad, ¿no? 50-50. 50% de líquido de gobierno, 50% de materia prima. En este caso, pimiento morrón. De hecho, algo más es acerca de lo que es la etiqueta, ¿no? Donde se manifiesta la información del fabricante y mucha más información que es importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta?
Hola, ¿me dejo escuchar? Sí, profesor. Se escucha. Ok. ¿Todo claro o hay alguna pregunta todavía por ahí? Todo claro, profesor. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien. A ver, vamos a observar un poco acerca de algunas recetas de lo que son encurtidos. Así que para eso necesito su participación. Eh, por favor, Alexis, ¿puedes leer? Creo que Alexis no está. En todo caso, Maricielo, ¿podrías leer, por favor? Ya, profesor. Elaboración de 10 recetas de encurtidos. 5.1 envases. Para la realización de esta envase a utilizar son de 500 mililitros y de 250 mililitros. Son de vidrio y tapa metálica. El costo de cada uno es de $1.10 por Ya. por el de 500 mililitros y de $0.95 por el de 250 mililitros. Previo a su utilización, estos deberán ser correctamente esterilizados en agua hirviendo y secados al horno. Y al introducir los diferentes productos que conforman el encurtido, utilizar guantes desechables. Gracias. Ya, muchas gracias. Muy bien. A ver, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? En primer lugar, la diferencia de precios según también la capacidad volumétrica de los frascos. Se entenderá que frascos más grandes costarán un poco más. Ahora, también nos menciona algo importante que tiene que ver con dos cosas. Uno, la inocuidad de los alimentos y otra también la seguridad de la persona que va a manipular eh, ciertos materiales calientes. Por eso el uso de guantes. Solo que entenderemos que para la seguridad de las manos de los manipuladores serán guantes un poco más gruesos. Esa salvedad. A ver. Continúa, por favor, Julio. 5.2, ¿verdad, profesor? Sí. Ok. Productos, cocción y cortes. Las recetas están conformadas principalmente por hortalizas y verduras típicas en el consumo de la ciudad de Cuenca. De igual forma, los granos, la fruta y las especias son de consumo diario en el medio gastronómico. Ok, gracias. Muy bien, entonces aquí podemos encontrar algunas de ellas, y no solamente hablando de lo que es Cuenca como localidad, sino también estos los podemos encontrar, la mayoría de estos, en nuestro territorio nacional, en nuestra localidad, en los mercados. Aquí hay una fruta que se observa que está ahí en un tazón blanco. De repente ustedes lo conocen o lo han visto en algún momento. ¿Alguien podría identificar cuál es esta fruta? ¿Alguien? ¿Alguien conoce esa fruta?
¿Es aguaimante, profesor? Sí, correcto, es aguaimanto. Muy bien. Muy bien. Para los que no lo conocen, el aguaimanto es una frutita amarilla que por lo general se encuentra en nuestros Andes peruanos. A ver, vamos a continuar entonces. A ver. ¿Puedes continuar, Leti? Los dos primeros párrafos. Sí, profesor. Cocción. Para las verduras y hortalizas, la técnica base a tomar en cuenta es la de escalfar, escaldar y blanquear, que consiste en sumergir dichas verduras en agua hirviendo durante el corto lapso de tiempo para cocinar solo la capa externa. Esta técnica nos permite cocer levemente el producto a encurtir, en lo que ayuda a una mejor asimilación del líquido de gobierno. Y por otra parte, al no ser totalmente cocinada, la verdura o hortaliza mantiene su textura firme, su color y sabor, pero sobre todo se pierden sus características nutricionales. ¿Continúo, profesor? Está bien, Leti, muchas gracias. Muy bien. A ver, entonces cuando hablamos de la cocción, entenderemos que va a tener una función muy parecida a lo que es el escaldado. A lo que es el escaldado. A ver, ¿puedes continuar, por favor, Elmer? Sí, profesor. Los granos que se usen deberán pasar por una cocción más intensa. No debe haber exceso de cocción. Lo que se busca es es un estado firme pero suave, que se pueda complementar con los otros ingredientes del encurtido. Por este motivo, la técnica de escaldado no es suficiente para los granos y cada grano es distinto a otro. Es decir, cada grano debe ser cocido por un periodo de tiempo distinto. Ok, gracias. Y acá cuando hablamos de granos no vamos a hablar acerca de granos em, que sean secos. O quizá podríamos utilizarlos, pero no va orientado mucho por ese lado. Lo que sí podemos utilizar son granos que sean turgentes, que sean frescos, que sean verdes. En este caso, se puede mencionar el uso de los granos de choclo, como choclo, que es el maíz, pero como choclo. Hablaremos también de lo que son las habas verdes, posiblemente lo que son las habas verdes, o también las arvejas verdes, que no necesitan de repente tanta cocción como los granos secos, y se puede tratar como casi como las hortalizas, solamente que por tener otra composición vamos a necesitar aglutinar el almidón, vamos a necesitar aglutinar las proteínas, por eso es que nos habla acá de un tiempo de cocción distinto para que puedan ser consumidos. Bueno, acá vemos el ejemplo de lo que es la cocción de vainitas. Creo que sobran las explicaciones, así que vamos a pasar a lo siguiente. Ana, ¿puedes continuar? Cortes. La técnica de corte adecuada facilita enormemente la manipulación de cualquier materia prima. Además, fortalece la imagen del final del producto. Ayuda a controlar cantidades, a combinar colores y a conseguir orden en la elaboración de los encurtidos. Existen productos que por la característica de su corto tamaño
se los emplean enteros, como las cebollitas, las babis, zanahorias, las calotas, las alcaparras, las vaina, los granos y ciertos tipos de ajíes. El éxito para trabajar con estos productos es seleccionar tamaños similares, pero las verduras de mayor tamaño deben ser cortadas. Se eliminan semillas y cáscaras que no favorezcan al encurtido. Este tipo de corte dependerá del producto con que se trabaje y de la apariencia que se quiera dar a la conserva. En el caso de las frutas carnosas, se realiza el corte deseado, ya que por... Hasta un momento, profesor. Continúa, por favor. Ya que por su condición firme puedo trabajar con esa característica, pero de tratarse de frutos pequeños, simplemente con las frutas que son jugosas como naranja, papaya o piña, se procura realizar cortes que no desperdicien zumo ni desperdicien la fruta. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí nos dan ciertos criterios para poder utilizar en cuanto al grado de firmeza de las materias primas. En este caso, cuando hablamos de hortalizas, no va a ser de repente tan delicado como ciertas frutas, que por su grado de madurez pueden tener tejidos más suaves y se pueden deteriorar mucho más con el calor, hablando de lo que es la cocción y hablando de lo que es el escaldado. Continúa, por favor, Fiorella. ¿Se encuentra Fiorella? En todo caso, Anayeli, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Las especies generalmente son muy pequeñas y de formas decorativas, como el clavo, el anís estrellado, la pimienta dulce, el ajonjolí, el cardamomo o la canela. Sin embargo, existen las que vienen en hoja, como el laurel, el cedrón, la menta, el romero, el orégano, la hierbabuena, etc. En ambas condiciones se seleccionan las mejores especies, que estas sean frescas, nunca en polvo, que estén limpias y libres de tallo. Ok, muchas gracias. Acá en este caso ya se refieren mucho más a lo que son las especias y tratar también que las especias guarden o tengan ciertas características, que también son las mismas que se puede pedir para cualquier otra materia prima, que estén limpias y que de preferencia sean las partes que se van a consumir, que sean las partes que se van a consumir. Muy bien. Flavia, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Tipos de cortes estándar. Juliana, cortes en tiras largas y finas de 3 milímetros por 3 milímetros. A 6 centímetros por 6 centímetros. Bastón, muy usados en verduras. Primero se corta en rebanadas y luego en bastones, procurando uniformidad. Brunoise son cortes en dados muy pequeños, con dimensiones de 3 milímetros de lado. Emincer se utiliza principalmente para verduras, tiene medidas de 1 centímetro por 4 centímetros. Ok, gracias. Bueno, aquí se presentan ciertas formas de poder cortar las hortalizas.
A ver. ¿Puedes continuar, Maricielo? Maricielo. Sí. ¿Desde dónde se movió? Ah, ya, ahí está. Ya, vinagres y aceites. Recordando el título 2, en el punto 2.3.13, aceites y vinagres que se complementan. Cuando se utilizan aceites y vinagres juntos, se han de complementar. La, la rica textura del aceite de oliva extra virgen queda muy bien con el ácido de vinagre balsámico. Los aceites de frutos secos combinan bien con los vinagres de frutas, mientras que el aceite de chile o las hierbas quedan muy bien con el sabor fuerte del vinagre de vino. ¿Hasta ahí? ¿O sí? Un párrafo más. En este trabajo se busca reinterpretar la elaboración típica de la ciudad de Cuenca. Es por ello que primero, no se trabaja con ningún tipo de aceite y segundo, el líquido de gobierno al realizarse se basa en el vinagre blanco, el de mayor uso en los hogares cuencanos, aunque en la actualidad ya se puede encontrar vinagres especiados de frutas y balsámicos, con un costo superior al blanco y en menor cantidad. Gracias. Ok, gracias. Bueno, acá en las primeras partes nos hablan de algunos insumos que van a formar parte de lo que es el líquido de gobierno, tales que son los aceites y los vinagres que ya habíamos mencionado antes. Pero también dentro de estos aceites y vinagres van a haber variaciones o van a haber tipos, los cuales pueden ser más aromáticos que otros, incluso tener coloraciones distintas. Si hablamos acerca de coloraciones distintas, podremos diferenciar, por ejemplo, el vinagre blanco, así como el vinagre rojo o vinagre tinto. De igual manera, se podrá observar lo que es el vino como materia prima para la elaboración del vinagre. ¿Puedes continuar, por favor, Julio? La variedad que hoy en día presentan las estanterías y mercados de la ciudad obviamente nos permite acortar la distancia entre un producto común y uno distinguido, pero existe mérito en obtener resultados extraordinarios simplemente utilizando productos locales, técnicas bien realizadas, procesos puntuales y ordenados y cariño en lo que se hace. De eso se trata la cocina cuencana. Ok, muchas gracias. Bueno, acá nos define un poco más acerca de lo que es la variedad de los productos. Al igual que en las fotos que observamos, también si nosotros vamos a las bodegas o vamos a los mercados o vamos a los supermercados, también encontraremos gran variedad de vinagres, gran variedad de aceites. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profesor. Hasta ahora no, profesor. Ya, No, correcto. A ver, entonces ahora sí vamos a ver algunas recetas de líquido de gobierno.
por lo menos la que podamos alcanzar. A ver, en primer lugar, vemos aquí una tabla que nos indica la cantidad de cada uno de los insumos o ingredientes para elaborar líquido de gobierno. Lo que vamos a ver o vamos a diferenciar en primer lugar es la cantidad. Cuando hablamos de cantidad bruta va a ser la cantidad que se va a utilizar, que va a ser similar a lo que se ve en la otra columna de cantidad neta. Y también se podrá indicar las unidades de medida. En este caso, si hablamos de líquidos, por lo general vamos a hablar de mililitros. Y cuando hablamos de sólidos, hablaremos un poco más referido a lo que son gramos. Entonces creo que está sencillo para entender porque hablamos de 1000 mililitros de vinagre, 2000 gramos de agua o 2 litros de agua, 20 gramos de sal, 20 mililitros de zumo de limón, se entiende de esa manera, zumo de limón. No es que sean 20 limones, sino 20 mililitros de zumo de limón y 10 gramos de azúcar, lo cual para elaborar el líquido de gobierno se va a mezclar y tendremos una solución uniforme. En este caso vemos ahí una imagen, una foto, donde se observa cómo debería quedar ese líquido de gobierno, ¿no? Ligeramente blanquecino, transparentoso, translúcido. Ahora sí. Luego vemos un poco acerca de lo que es el procedimiento y ciertas observaciones que se pueden hacer. A ver, Elmer, ¿puedes leerlo, por favor? Elmer, Sí, ¿me escucha? sí, te escucho. Receta líquida de gobierno de encurtidos. Mise en place. Elaborar un líquido de gobierno clásico utilizando vinagre blanco. Pesar los ingredientes a utilizar. Cortar el limón, extraer el zumo, retirar las semillas. Mezclar las cantidades exactas. Remover y dejar reposar. Enfriar. Producto terminado. El líquido de gobierno para encurtidos de hortalizas. Opciones. Las cantidades de vinagre, sal y agua dependen principalmente del gusto de quien elabora el producto, pero es importante evitar los excesos en cualquiera de estos puntos. Gracias, profesor. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Y luego lo que tenemos ya es la receta que no únicamente se va a trabajar con lo que es el líquido de gobierno, sino también con las otras materias primas consideradas. Disculpen, ¿quién había participado? ¿Quién había participado? Disculpen. Yo, profesor. Ah, Elmer. Castillo. Ok, listo, Elmer, gracias. Muy bien. Bueno, entonces acá lo que observamos es también la cantidad de cada uno de los ingredientes, nuevamente teniendo al líquido de gobierno como unidad de medida los mililitros. El resto sí estará como unidad de medida los gramos al ser componentes mayoritariamente sólidos. Ahora la pregunta ¿cuál sería? Aquí sería, a ver, ¿está por ahí? No, no está. Julio. Sí, profesor, dígame. Muy bien. Aquí en estos ingredientes, ¿cuáles son las especias? Vemos 9 ingredientes. ¿Cuáles son las especias?
Hola. ¿El profesor? ¿Sí se entendió cuando se habló de especias? ¿Alguien que quiera Es participar? el laurel y el romero. El laurel y el romero. El laurel y el romero. Ok, muchas gracias. Sí, muy bien, el laurel y el romero. Sí, porque los demás ya serían partes, materia prima, ¿no? Porque la especia le va a brindar otros aromas, otros sabores. Más bien, lo que van a recibir de repente una adición de sabores van a ser las materias primas. En cambio, las otras brindan más. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Julio, ¿estás ahí? Sí, profesor, dígame. Muy bien. ¿Puedes leer, por favor? Técnicas. Acá vamos a ver algo brevemente sobre la elaboración de este encurtido. Técnicas. Esterilizar los frascos, blanquear las respectivas hortalizas de forma individual, retirar venas y semillas de los pimientos, realizar cortes estilo Brunoise, colocar ordenadamente cada producto dentro de los frascos, colocar especias, añadir el líquido de gobierno, eliminar con la ayuda de un cuchillo burbujas o residuo de aire, sellar los frascos a baño María procurando un sellado al vacío. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, de forma breve, esto es un procedimiento. Este es un procedimiento. Y en la parte derecha podemos ver la foto de esta conserva. Muy bien. Ya estamos por finalizar. A ver. Estamos finalizando. En el grupo, así que lo pueden revisar. Vamos a continuar con la parte de envasado. Así que, Leti, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Envasado. Como señalamos, una vez esterilizados los envases, realizadas las cocciones necesarias, los cortes idóneos y haber preparado el líquido con el que se desea encurtir, procedemos a llenar los envases con los productos seleccionados en el orden que mejor convenga, por tamaño y color. Se busca armonía y buena presentación. Ubicados los productos, llenados cuidadosamente el frasco con el líquido de gobierno, evitando que queden residuos de aire en el mismo. Podemos golpear la base del envase para provocar que las burbujas suban y conseguir a eliminarlas con la ayuda de la punta de un cuchillo previamente esterilizado y se tapan.
Ok, gracias. Muchas gracias, Leti. Bueno, entonces acá podemos observar cómo es que se da la adición de líquido de gobierno de forma bastante artesanal. Y vemos que hay un orden también en la disposición o en el llenado de las materias primas, de las hortalizas. Continuamos. ¿Puedes continuar, por favor, Stephanie? Sellado. El sellado artesanal se realiza en segundo hervor. Los frascos que han sido cerrados se los ubica. Profesor, está el icono ahí. A ver. Se los ubica en una cacerola grande con agua y se pone a hervir. La idea de este proceso es que el aire que todavía se encuentre dentro de los frascos sea forzado a salir porque impone la alta temperatura. Continúa, por favor. Después de unos 15 o 20 minutos a punto de ebullición, los frascos se dejan enfriar para que así y poder obtener un sellado al vacío. Ok, muchas gracias. Bueno, acá se observa también una forma de cómo esterilizar ya la conserva cerrada. Obviamente que anteriormente cuando se le agrega el líquido de gobierno, también se le agrega el líquido de gobierno caliente, muy caliente, para generar también ese vacío que se desea tener. Luego tenemos aquí un diagrama de flujo o un diagrama de bloques, si lo queremos decir, que es bastante sencillo. A ver, por favor, ¿puedes leer los primeros 6 bloques, Daniela? Forma ordenada. Recepción de materia prima, clasificación, selección, lavado, no lo puedo lograr leer, profesor, no se nota. Voy a ver si lo puedo agrandar un poco, le puedo hacer zoom, quiero ver. Sí, muy grande, a ver un poquito menos. Ahora, ¿lo ves Ahí mejor? está bien, pero... Ajá, sí. Cortado y descarozada. Selección, escaldado o blanqueado. Pelado y cortado. Ok, gracias. A ver. ¿Puedes con Anayeli? Sí, profesor. Envasado, Sí. Preesterilización, cerrado de envase, enfriado de envase, marcado, limpieza y por último depósito. Muy bien, gracias. Creo que estamos familiarizados bastante con muchos de estos términos. Creo que no son ajenos a ninguno de ustedes. Y a este punto, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Muy bien, si es que no hay preguntas, entonces vamos a proceder con su tarea. A ver, el día de ayer yo subí un documento
El día de ayer subí un documento. No sé si lo han podido revisar que dice conservación en vinagre. ¿Alguno lo ha chequeado o ha visto que se ha subido al grupo? ¿Hola? Sí, profesor. Muy bien, si es que no lo han revisado, entonces les voy a pedir que lo revisen. Vamos a hacer una breve lectura de una parte de ello. Anteriormente les había mencionado que el tiempo de escaldado, si bien se puede dar a similares temperaturas, algunas un poco menos, algunas un poco más, también influye mucho el tiempo del escaldado. Entonces acá tenemos una tabla referencial, porque también entenderemos que el escaldado se va a dar en función del tipo del alimento, en función de la rigidez o la textura o la firmeza del tejido, así como también sus dimensiones. En este caso tenemos acá diferentes hortalizas y tiempos de escaldado también diferentes entre sí. Por favor, Flavia, ¿puedes leer? ¿Me escuchas? Sí, profesor, ¿podría repetir, por favor? ¿Puedes leer, por favor, la tabla? Sí. Tiempo de escaldado de algunas hortalizas antes de conservarlas en vinagre. Hortaliza. Pepino. Su tiempo de escaldado es 1 minuto. Col, 1 a 2 minutos. La zanahoria, 3 a 5 minutos. Habichuela, 4 a 5 minutos. Cebolla, no tiene tiempo de escaldado. Y el pimiento en 1 minuto. Ok, muchas gracias. Ahora, en este documento vamos a encontrar cuatro recetas, por así decirlo. Uno de ellos es el pepino encurtido, otro de ellos son las cebollas en vinagre, ajíes o pimientos en vinagre y col agridulce. Lo que les pido es que de forma grupal puedan elaborar el diagrama de flujo de cada uno de estos procesos. Les repito, de estos 4 van a elaborar de forma grupal el diagrama de flujos de los procesos antes mencionados. Que es la col agridulce, ajíes o pimientos en vinagre, cebollas en vinagre y pepino encurtido. De forma grupal. ¿Sí me dejé entender? ¿Hola? Sí, profesor. Muy bien. El plazo es hasta el día martes, ¿correcto? Ya, profesor. Muy bien. Entonces, hasta aquí estaríamos culminando. La sesión de hoy. Recordemos que a las 5 tenemos clase Recordemos que a las 5 también tenemos clase, así que espero ver a los dos grupos ahí. Les envío un fuerte abrazo y ya nos vemos más tarde. Cuídense mucho. Ya, profesor, muchas gracias. Un abrazo. Cuídense. Ya, profesor. Ya.